Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Un muy buen día para todos. Sean bienvenidos al Seminario de la Voluntad de Dios. Este es el segundo semestre. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Biblia hacia anhelar la vida. Nosotros tenemos siempre la iniciativa de hacer un breve resumen en la parte inicial y luego damos inicio al tema que se desarrolla en cada día. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a leer Juan, capítulo número 14, del versículo 1 al versículo 14. Leamos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dios y Padre, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos reunir en este momento, gracias por darnos la vida necesaria y suficiente para poder estar a tus pies, para poder ser útiles en tu nombre. Señor, hoy te pedimos que tú nos ayudes, por favor, a comprender lo valioso de la vida, lo valioso de lo que tú nos has entregado. Tú eres grande, tú eres rey, así que ayúdanos, por favor, para poder seguir adelante conforme a tu voluntad, que nosotros sepamos discernir, que nosotros sepamos identificar qué es bueno y qué es malo ante tus ojos, para que de esa manera podamos escoger la vida, pues tus pensamientos siempre son de bien para con nosotros, entonces que nosotros sepamos discernir entre lo que tú deseas y lo que no es para nosotros, pues tú quieres lo mejor para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, muy bien. Bienvenida Adriana, bienvenido Daniel, bienvenida Xiomara Arias, bienvenida Francia Damés, Raúl y Marcela, muy buenos días, Dios les bendiga. Entonces, bueno, vamos a comenzar, así que le voy a pedir el favor a Raúl, que por favor hagas un breve resumen de lo que vimos hace 8 días. La semana pasada estábamos hablando acerca del Espíritu Santo y pues que el Espíritu como tal es ese que recuerda las palabras de Jesús, el que siempre está allí o el que testifica acerca de esas palabras. Veíamos que el hombre como tal no puede testificar por sí solo porque ese testimonio no es recibido por Jesús. Hay un pasaje bien chévere en el cual Jesús le dice a los fariseos que les decía o les hablaba acerca de ello para que ellos fueran salvos. Entonces, pues les estaba mostrando que era necesario que tuvieran el Espíritu Santo y no simplemente toda la sabiduría que ellos tenían, la cual pues era conocer todas las escrituras, pero nunca en verdad seguir a Jesús, porque pues a través de seguir a Jesús es que se recibe el Espíritu Santo, solamente a través de creer en Él. Y de esa manera es que en verdad podremos cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado, que es ir y hacer discípulos, eh, y no simplemente hablar de Él. Cuando simplemente hablamos de Él, pues
sí, chévere la predicación, pero cualquiera lo podría hacer. Y pues por ello dependemos totalmente de la palabra para que el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros y que Él mismo sea el que nos ayude a respaldar esa palabra, la cual pues también está basada en otro pasaje, el cual indica que el Señor nos da esa promesa de que Él respalda su palabra y la respalda pues a través de las obras que hace el Espíritu Santo, a través de las señales, milagros y prodigios. Y ello es lo que permite también al mundo y a nosotros ver que es el sello como de, es el sello que nosotros tenemos para identificar que pues el Señor se mueve en nosotros y que el Señor es el que hace la obra y no nosotros. Entonces de allí se desprenden pues todas las señales que Él ha descrito allí en la palabra y por esa razón es que pues Él nos permite también ser parte de su obra al hacer discípulos para Él. Entonces, como un pequeñito resumen de lo que vemos. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para Raúl? Carlos, bienvenido, buen día. Adelante con tu pregunta. Hola, pastor, buenos días a todos. Yo la pregunta que tengo para Raúl es, ¿cuál es, digamos, esa finalidad o ese propósito del Espíritu Santo? Que fue como el tema grueso que vimos, pero quería como recordar cuál era ese propósito, digamos, final que tiene el Espíritu Santo. Bien, el Señor, como lo indicaba al inicio, muestra que el Espíritu Santo es el Paracleto. Hablábamos de esa palabra que a veces para nosotros no es tan escuchada. Y pues hablábamos que Él es el defensor, el ayudador, el consolador, y es el que guarda la palabra del Señor, el que la permite que permanezca intacta. Por eso es que hemos podido ver que a través de los tiempos esta palabra sigue obrando en cada persona y pues cada uno de nosotros es testigo fiel de ello, de que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros y ha permanecido tal cual. No se ha eh, dañado o ha cambiado, sino sigue siendo la misma. Entonces la finalidad es que efectivamente el Espíritu Santo viene a recordar las palabras de Jesús tal cual Él las mostró, tal cual Él las hizo, y allí es que nosotros podemos ser o estar confiados en Él para que Él sea el que nos ayude a hablar de la palabra. Obviamente el propósito eh, final del Espíritu o el Señor lo envió para que nosotros pues seamos salvos, ¿no? Ese es el propósito como tal en nosotros. Pero pues si no permanecemos en la palabra no llegaremos a la salvación. Gracias. Y digamos, conforme a la respuesta y entendiendo la importancia del Espíritu Santo, ¿en qué momento yo puedo saber que tengo al Espíritu Santo dentro de mí, que me permite recordar las palabras de Jesús y que me permite tener como esa garantía de que yo he creído? O sea, ¿en qué momento yo tengo ese conocimiento de que el Espíritu Santo está en mí? Bien, el tema también hablaba acerca de las señales. Eh, yo pongo un ejemplo cuando hablo de las señales y es que pues nosotros estamos llenos de señales en nuestra vida, ¿no? La señal de tránsito, la señal de ubicación, la señal de, bueno, muchísimas señales que nos muestran algo. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, manifiesta señales. Se llaman señales pues porque muestran que efectivamente el Señor está allí obrando. Hablábamos del hablar en lenguas, del expulsar demonios, que son señales las cuales seguirán a los que creen. Y esas señales pues son manifiestas a través de la palabra del Señor, a través del que cree y sigue las palabras. Entonces todo como que se une y empieza a ser una sola eh, enseñanza que mostró Jesús y una sola vida que él mostró, ¿no?
Gracias, Raúl. Bueno, muy bien. Entonces, gracias Raúl, gracias Carlos. Para sintetizar lo que vimos la clase pasada, nosotros, ¿cuál era el título de la clase pasada, Constanza? El Espíritu Santo, Paracleto, Defensor. Gracias. Entonces la clase pasada tenía como objetivo que nosotros pudiésemos identificar al Espíritu Santo como defensor. Luego, al hablar que el Espíritu Santo es el defensor, o es el abogado, o es, en término griego, el paracleto, otros le llaman el paraclete, es que nosotros podamos entender que Jesús no está buscando, perdón, que Jesús no necesita del testimonio de parte de los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, principalmente porque nuestro corazón es engañoso. Segundo, porque nosotros no conocemos a Dios en su plenitud. No lo conocemos, cuando digo en su plenitud, perdón, no es la palabra adecuada. No conocemos a Dios totalmente. Entonces a Dios no lo podemos conocer todo. Más, Dios se ha manifestado a través de Jesús. Si nosotros no tuviéramos la oportunidad de conocer a Jesús, si Dios no hubiese hecho que su palabra se hiciese carne, nosotros no podríamos decir que nos hemos acercado al Padre. ¿Por qué? Porque entonces Dios sería algo abstracto. La Biblia dice que Dios se ha manifestado a través de la creación, que cuando vemos los cielos cuentan su gloria, que cuando vemos la naturaleza y todos los ciclos, ello cuenta su gloria. Pero el hecho de que Jesucristo haya venido y la palabra de Dios se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros como un hombre, esa palabra da veracidad a nuestra fe. Es decir, como comienza Primera de Juan, leamos la primera carta de Juan, cómo comienza. Y la primera carta de Juan comienza diciendo, lo que era desde el principio, me gustaría leerlo en una versión más, bueno, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir que Juan, cuando está escribiendo su carta, él no está hablando de un imaginario, él no está hablando de algo que le contaron y entonces eso lo tiene que abstraer o lo tiene que imaginar y representarlo con algo físico. No. Juan está diciendo que la vida, y la Biblia dice que Dios es vida, que la misma vida se hizo carne y se manifestó y caminó entre nosotros. Juan se está presentando como testigo de Jesús. Juan se está presentando como aquel, dice, aquel que lo vio, aquel que lo contempló, aquel que lo palpó. Es decir, que él no está hablando como un testigo que escuchó, sino como un testigo verdadero. Pero no solamente fue Juan, vamos a Hechos. Hechos capítulo 2. El versículo 32, Hechos capítulo 2, versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando Pedro está diciendo a este Jesús, o sea, ese que Juan está contando en su primera carta, que se contempló, que lo palparon, que lo observaron, que lo contemplaron, que lo escucharon, a ese Jesús ellos también lo vieron morir. A ese Jesús ellos también lo vieron después de haber resucitado. Por eso la importancia de que Jesús se haya manifestado a ellos. Por eso hablábamos hace 8 días que Jesús podría haber resucitado y no haber mostrado la tumba vacía, es decir, haber permanecido la tumba cerrada con la piedra allí. Pero era necesario que le vieran. ¿Para qué? Para que ellos salieran a dar el testimonio con toda la fuerza. Sin embargo, aunque ellos van a dar el testimonio, Jesucristo les hace una advertencia. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Leamos desde el 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En este momento que le hacen la pregunta a Jesús, Jesús ya ha resucitado. Y dice el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad,
pero recibiréis poder, y aquí viene algo importante, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo es, ustedes van a recibir la promesa del Padre, ustedes van a recibir poder y entonces van a ser mis testigos. Juan capítulo número 15, versículo número 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Es decir, Jesús viene diciendo que a él lo van a aborrecer y que a él lo han aborrecido y que a sus discípulos también lo van a aborrecer. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es decir, Jesús viene diciendo, a mí me van a aborrecer y a mis discípulos también, pero es decir, toda la gente va a decir que ese Jesús no sirve, ese Jesús no es quien dice ser, etcétera. Pero el Espíritu Santo será el encargado de demostrar que Él sí es quien dice ser. Él será el testigo fiel, Él será el abogado, Él será el defensor de Jesús. Pero si nosotros estamos en Cristo, no solamente será el abogado de Jesús, sino que dice el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, que aunando Juan capítulo 15 y aunando Hechos capítulo número 1, el Señor Jesucristo está colocando que es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo para poder dar testimonio de Jesús. ¿Por qué? En Juan capítulo número 10 también vimos que Jesucristo no recibe el testimonio de los hombres, que Dios envió a Juan el Bautista adelante para que él preparara el camino, pero lo envió para que los corazones fueran para que los corazones fueran preparados y recibieran la palabra de Jesús. Luego, eso no implica que el Señor necesite de los hombres, simplemente es la señal. Si el Señor viniese sin que el mensajero estuviese primero, pues todos seríamos consumidos porque los corazones no estarían preparados. Y esa misma es la labor de usted y mía, que si nosotros no preparamos el camino, si nosotros no preparamos los corazones de las personas, si cada uno no cumple su ministerio, si cada uno no cumple con su don, pues cuando venga el Señor todos seremos destruidos. La razón de ser de los ministerios, la razón de ser del don es para que nosotros podamos preparar, pues cuidarnos a nosotros mismos y cuidar la iglesia del Señor, estando lista para cuando Él regrese. Ahora, quiero aclarar algo. La Biblia habla de personas que no hayan recibido el Espíritu Santo y que sean salvas. Lo puntualizo más, aún después de que Jesucristo murió y resucitó. En el caso del ladrón, cuando murió, él no recibió el Espíritu Santo, o sea, él apenas reconoció a Jesús en la cruz y fue salvo. Bueno, muy bien. ¿Y cómo sabemos que fue salvo? Porque Jesús le dijo que hoy estarías conmigo en el paraíso. Ok. ¿Otra señal? ¿Otra persona que haya estado ya salva y sin haber recibido el Espíritu Santo? Porque antes de que Jesús muriera y resucitara, pues no estaba la promesa, o sea, estaba la promesa del Padre, pero no había venido aún. Entonces, por eso hablo después de que Jesús haya muerto y resucitado. Es más, después de que el Señor haya ascendido a los cielos, hay alguien que uno diga, este hombre, según lo que cuenta la Biblia, es salvo, cree en el Señor Jesús, pero no ha recibido el Espíritu Santo. En ese caso, pienso en las personas que Jesús sanó, pero que la palabra no muestra que, digamos, hubiesen recibido el Espíritu Santo. Por ejemplo, la mujer de flujo de sangre, él la sanó y le dijo que fue salva, pero no muestra que lo hubiese recibido, que hubiese recibido el Espíritu Santo. Ok, pero la mujer del flujo de sangre no nos habla de ella después de que Jesús haya resucitado y haya ascendido a los cielos. Entonces estamos en ese momento, después de que Jesús haya ascendido a los cielos. Raúl o Marcela, no sé cuál de los dos va a hablar. Pues en Hechos, bueno, no sé si aplica la pregunta o si lo estoy entendiendo bien, pero en Hechos hay un fragmento el cual indica que hay unos hombres que no han recibido el Espíritu Santo, pero creen al Señor y lo siguen, y pues los discípulos oran por ellos para recibir el Espíritu Santo de Pablo. Sí, gracias.
ora por ellos. Entonces, pues allí se ve que a pesar de que no tenían el Espíritu Santo, seguían a Jesús. Ok, creían a Jesús, ¿no? Sí. Muy bien. Correcto. Bueno, pues hay un caso y es cuando Esteban predica en Samaria. Entonces dice que Esteban predicó, ¿dónde está ese versículo? Esteban, no, perdón, Felipe. Felipe predica en Samaria. Y cuando está Felipe en Samaria, dice que muchos creyeron. Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ellos se bautizaron, ellos creyeron al evangelio y al nombre del Señor Jesucristo. Y el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces ese es un ejemplo, ¿sí? Y también, bueno, y ahí hay otros ejemplos que podemos identificar en Hechos. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque hemos de tener en cuenta esa pregunta que hizo hace 15 días Franklin, que fue tan importante, ¿no? Si una cosa iba primero o la otra iba primero. No, cada cual tiene una experiencia diferente, pero lo que sí debemos entender, que valida la pregunta que hizo Carlos hoy a Raúl, es ¿cuál es la importancia del Espíritu Santo? Pues la importancia del Espíritu Santo es que, dice Pablo en otra carta, que el Espíritu Santo es la señal, es las arras de mi salvación. O sea, sin el Espíritu Santo, ¿cómo sé yo que soy salvo? No hay algo que lo marque. Es decir, un jean de Adidas, si lo hacen en la industria de Adidas, le pregunta para Claudia Murillo, si un jean lo hacen en Adidas, lo hacen las operadoras de Adidas, lo hacen con la tela que compró Adidas, bueno, Adidas creo que no hace jeans, zapatillas, y entonces hacen la zapatilla en Adidas, hacen con los materiales de Adidas, y lo sacan a producción sin la etiqueta de Adidas. ¿Qué va a decir la gente de esa zapatilla? ¿Que es de Adidas o no es de Adidas? Buenos días, pastor. Buen día, Claudia. Pues la verdad la gente no va a saber qué es Adidas y no va a creer que es Adidas porque ni siquiera tiene una marca que lo diga. Exactamente. Entonces, aunque lo hayan hecho en la empresa, aunque lo hayan hecho con los materiales de la empresa, la marca es lo que identifica, o sea, ese logo, ese icono, es lo que identifica que es de allí. Lo mismo debe ocurrir en nosotros. Yo he creído en Jesús, yo sigo a Jesús, pero necesitamos del Espíritu Santo para que se vea esa marca. Y esa marca es algo más allá de lo natural, es algo más allá de lo que nosotros podemos ver, hacer con los ojos. Por ejemplo, cuando decían, no, es que con la llenura del Espíritu Santo yo puedo ser buena gente. Bueno, pues hay gente que es buena gente sin el Espíritu Santo, es más, sin creer en Jesús. Entonces, ser buena gente no es una marca. Claro, pero eso no niega que cuando nosotros creemos en Jesús, la misma palabra transforma nuestro ser. Así que es necesario que en nosotros se manifiesten las cosas sobrenaturales. Entonces, por eso hablábamos de los dones, que no voy a volver a repetir, ya si usted quiere otra vez reiterar en ellos, están las grabaciones de las clases pasadas, estaban las señales, estaban los prodigios, dentro de lo cual aún hablábamos que el prodigio más importante, el que sobresale, es que cuando yo predique, las personas puedan nacer de nuevo. Esa predicación o ese logro no se hace con una charla acerca de Jesús. Ustedes se pueden dar cuenta, mire, yo hace rato no sé si existen todos esos programas, pero cuando yo recién conocí al Señor Jesucristo, yo fácilmente me podía conectar a un programa por las mañanas y yo veía a cualquier persona hablando de Jesús. Incluso cuando yo estuve antes de Jesús estudiando todas esas cosas de metafísica, yo abría el libro de 4 en 1 de Connie Méndez y ahí Connie Méndez citaba la Biblia, citaba a Moisés, citaba a Jesús y decía que Jesús era el maestro por excelencia y hablar de Jesús, cualquiera puede hablar de Jesús y tomaba versículos para decir Jesús es la vida, Jesús es la verdad.
Y eso lo puede decir cualquiera. Pero predicar la palabra para que la persona nazca de nuevo solamente se puede hacer guiados por el buen testimonio del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 5, dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que el Señor Jesucristo, cuando dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Y por qué nos conviene que Él se vaya? Xiomara, Xiomara Arias, ¿por qué nos conviene que Él se vaya, según ese versículo? El Consolador vendrá. Claro, es decir que Jesús está diciendo que lo necesitamos, Xiomara. Claro que sí. Lo necesitamos. Es imperante que la iglesia tenga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo número 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Recuerde que si nosotros ya creemos en Jesús, ¿somos del mundo, Maritza? Oh, no. Estamos en otro nivel. Muy bien. Entonces estamos ya separados del mundo. Aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Gracias, Maritza. Entonces Él está diciendo, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo. ¿De qué lo va a convencer? ¿De qué va a convencer al mundo, Marta? Aquí dice, desde el 8, cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creen en mí, es pecado. También les hará ver que yo... Hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el pecado del cual va a convencer el Espíritu Santo, Marta? Que no creen en mí. Entonces, que Él es el que va a convencer de eso. Recuerden que Jesús acabó de decir, miren, a mí me van a aborrecer, pero el Espíritu Santo será el que va a dar testimonio de mí. Entonces el Espíritu Santo, imagínense, en un juicio, es el que va a estar delante de la gente dando testimonio de que Jesús es el que es. Entonces la gente, cuando identifique que Él es el que es, ¿qué van a decir? Ay, yo estoy pecando porque no lo estoy creyendo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se manifiesta a través de los árboles de pino que usted tiene en el parque de su barrio, o se manifiesta a través del enrejado de su casa, o cuando abren la Biblia sale un muñequito allí hablando. No, el Espíritu Santo se manifiesta a través de la palabra. ¿Pero de la palabra de quién? De la iglesia, de los testigos, de los que tienen la vida, de los que han recibido el Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos guiados, orientados por Él. El Espíritu Santo, lo leímos en Juan capítulo número 15, versículo 23, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad. Ese Espíritu es el Espíritu de verdad, lo cual implica que ese Espíritu es el que nos va a llevar ¿a qué? A toda verdad. No vamos a poder permanecer en la verdad si no tenemos el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Versículo número 9 del capítulo 16 de Juan. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, que el Espíritu Santo no solamente va a convencer al mundo de que no cree en Jesús y de que deberían creer en Jesús, sino que también convence al mundo que Jesús es el digno. Por eso que Él es el que ha cumplido toda justicia del Padre. Y además de eso, que Él es la justicia del Padre. Y por eso Él fue levantado entre los muertos y Él está en el trono ahora. Pero también dice el versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué? Porque Jesús dice que tiene que ver el Espíritu Santo de testimonio y ahora mostrar a Satanás, y ahora mostrar el juicio. Pues dice el versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cuál fue su juicio? Pues que él se rebeló contra Dios mismo. Entonces, si nosotros aborrecemos a Jesús después de ver el testimonio de Jesús, pues nosotros no estamos aborreciendo a Dios directamente, estamos aborreciendo a Dios de frente. Estamos diciendo que va, no creemos en ello. Por eso dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Así que si la iglesia quiere darle gloria al Hijo, ¿qué necesita? El Espíritu Santo para poderle glorificar, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo es supremamente necesario para que nosotros demos testimonio. Y no podemos comparar la palabra de cualquiera que habla en el nombre de Jesús, que está lleno del Espíritu Santo, con el que no está lleno del Espíritu Santo. Es decir, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos dando el testimonio verdadero. Así que con esto concluimos la clase del capítulo número 21, que es el Espíritu Santo, el testigo, el Paracleto. Carlos, tienes la mano levantada, ¿tienes pregunta? Adelante. Sí, pastor, ¿me podría repetir el versículo que acabas de leer, por favor? Sí, señor. Estaba leyendo Juan, capítulo 16, y leí desde el 12 hasta el 15. Muchas gracias. Con gusto, Carlos. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de este momento, damos inicio al tema de hoy, que es la Biblia hace anhelar la vida. Así que, bueno, quisiera preguntarle a Laura Daniela. Te pregunto, en tu larga vida sobre esta tierra, quisiera que me contaras cuántos lugares has conocido. Francia Adamés. Muchos, Muchos. ¿Y cómo sabes que los has conocido? porque los he visitado, he estado ahí. Has estado allí, o sea, te has desplazado y has contemplado esos lugares. Sí, Ok. ¿Algunos te han gustado y otros no? sí, Los que no te han gustado, ¿por qué no te han gustado? pues porque a veces uno no se siente bien en un lugar. Entonces, ahora Francis está hablando de que uno no se siente. ¿Y cómo sientes esas cosas? Imagínate que uno llega a un lugar y uno va a sentir algo. ¿Cómo sientes eso de que uno se siente a gusto en un lugar? Ay, no sé, no, pues es como que no se siente pues a gusto, pero pues no sé cómo explicarlo. Bueno, por ejemplo, le pregunto a Lina Brigitte, cuéntame, ¿hay momentos donde tú has llegado a lugares donde no te sientes a gusto? Sí. ¿Y cómo explicarías eso? Si llega tu hijo y te dice, mamá, ¿cómo hago para saber cuando un lugar no me gusta? Por la comodidad como me siento en el lugar, o sea, sí. Bueno, Lina está dando un aspecto, dice la comodidad. ¿Y en dónde siente uno esa comodidad, Lina? ¿O cómo uno evalúa esa comodidad? Normalmente cuando puedo ser o desarrollarme libremente, sin tantos protocolos o tantas cosas que me puedan cohibir o evitar que yo sea como soy. Muy bien. En esos sitios no me siento cómoda, la verdad. Muy bien, si Lina. no me gustan, así sean divinos, no me gustan. Así sean bonitos. Sean divinos visualmente. Entonces, Lina, quiere decir que tú evalúas también un lugar por lo que ves, porque tú acabaste de decir, así sean muy bonitos, o sea que hay una evaluación también visual. Ahora, también hay una evaluación física, ¿no? Por ejemplo, si uno llega a un hotel y la cama uno se acuesta y se le hunde la espalda, pues esa vaina es horrible. Uno dice, no, esta cama... Son varios aspectos que uno revisa para saber si el sitio donde está es a su gusto. Ajá. Entonces ahora supongamos que uno llega a ese cuarto, a esa habitación del hotel y tiene vista al mar, pero resulta que las ventanas no se pueden abrir, no tiene aire ni tiene abanico, pero es bellísimo el cuarto, es bellísimo y la vista es bellísima, pero además de eso huele a feo. Entonces uno dice, no, o sea que uno también por el olfato evalúa un lugar, ¿cierto? Lo evalúa por el olfato. Ahora, puede que tiene una ventana hermosísima, o sea, la vista es lindísima, no huele a feo, es más, huele a limpio, es más, además de oler a limpio, tiene una fragancia especial porque los árboles de alrededor producen esa fragancia, y la cama es súper cómoda,
y tiene aire acondicionado para los que les gusta el frío, entonces tiene aire acondicionado, el bar está lleno, todo es gratis, tiene todas las comodidades, pero la cama tiene pulgas. Entonces uno dice, no, 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 no. Entonces, ¿a qué voy con todo este ejercicio? Todo lo que nosotros desde que nacemos evaluamos, lo evaluamos con respecto a lo que sentimos y percibimos a través de este cuerpo natural. Es decir, en este momento puedo decir que Edward se está hidratando porque lo veo bebiendo agua, pero eso no lo podría evaluar si él lo hiciera espiritualmente. No lo puedo hacer. Puedo ver que Maritza está tomando apuntes porque tiene un bolígrafo en su mano derecha, ¿cierto? Puedo ver que a Juan le gusta escuchar bien porque Juan tiene en este momento audífonos, entonces él quiere escuchar bien, o también podría indicar que las personas que están en su casa están descansando y no quiere que la voz del pastor que es molesta los despierte, sino que permanezca allí. Entonces, bueno, puede ser, ¿cierto? Podemos deducir que Xiomara le gusta sentarse cómodamente porque tiene una silla que le cubre hasta el cuello, hasta la cabeza y la hace sentir muy cómoda, que tiene una silla correcta para no lastimarse la espalda. Entonces, muy bien, ¿cierto? Podemos deducir que Antonio vive en un barrio en donde las casas están frente a frente porque por su ventana se ve la casa de enfrente, ¿cierto? Entonces nosotros visualmente, por el tacto, por el olfato, por lo que vemos, evaluamos la vida. Pero esto tiene un límite, y es que como evaluamos la vida de esa manera, para nosotros, al nacer de esa forma, identificamos que la vida llega ¿hasta cuándo? Hasta cuando ya no vemos, hasta cuando ya no olfateamos, hasta cuando ya no palpamos, hasta cuando ya no nos podemos hidratar, hasta cuando ya no podemos comer. ¿Y qué momento es ese? ¿Qué momento es ese, Consuelo? Cuando morimos. Cuando morimos. Ese es ese momento. Entonces, al evaluar la vida de esa manera, nosotros decimos, no, mire, la vida ¿hasta cuándo llega? Hasta cuando morimos. Ahora, si la vida llega hasta el momento en el cual nosotros morimos, entonces toda la esperanza de qué momento a qué momento se trazará. ¿Qué dice el dúo de Dios? Ay, qué pena, pastor. Discúlpeme. Es que ¿Quién mis es? ¿Quién hijos, es? soy yo, Lina. Es que cambié el computador al celular. Discúlpeme. No, pero es está que- chévere, está chévere. No, Lina, es que son mis hijos. entonces, ¿tus hijos son el dúo de Dios? Bendito sea el Sí, Señor. lo que pasa es que en un grupo de estudio de mi familia, ellos a veces, bueno, ellos se colocaron ese nombre y fue, bueno, no lo he cambiado, qué pena. No, pero está chévere, tranquila, Lina. Entonces, Lina, si de esa manera nosotros percibimos el mundo y pensamos que llega hasta el momento de la muerte, entonces te pregunto, ¿en dónde coloca toda la gente su fuerza? ¿En dónde coloca toda su esfuerzo? ¿En dónde? Yo enfocaría toda mi energía y la enfocaría en la vida, estar viva, porque si todo acaba cuando muero, pues lo enfoco mientras estoy vivo. Muy Enfoco bien. toda mi energía. Y tú, Lina, tú has tenido la oportunidad de trabajar en empresas grandes, muy grandes. ¿Tú has visto que la gente trabaja de esa manera, que vive de esa forma? No, ¿No has visto que la gente trabaje por lograr las cosas en esta vida? ¿O tú ves que toda la gente en las empresas dicen, no, yo voy a trabajar por después de la muerte? no, todo el mundo trabaja para obtener las cosas en esta vida. El tema es que se pasan la vida trabajando y se les olvida eso justamente. ¿Qué se les olvida? Disfrutar esas cosas. Disfrutar las cosas. Bueno, entonces tú acabas de llegar a un nivel todavía, yo no había llegado a ese nivel, pero imagínate. Dice, entonces Lina concluye, la gente como piensa que en la muerte se acaba todo, entonces se enfocan todas sus fuerzas ¿a qué? A vivir esta vida, ¿no? Vamos a vivir esta vida y vamos a dedicarla a todo. Pero no solamente ocurre eso, sino que comienzan a trabajar tan duro que ya no pueden disfrutar la vida. O sea, doblemente cárcel, porque tienen una cárcel que, es decir, tienen un límite hasta la muerte, y segundo, mientras están en esa muerte, están encarcelados en trabajar sin disfrutar.
Entonces la vida, por eso es tan fácil encontrar a la gente frustrada y llena de desesperanza, porque siempre están corriendo tras de unas metas, pero esas metas, aunque las cumplen, no se pueden disfrutar. Ahora, claro, este no es el general, perdón, esto es el general, porque habrán personas que dicen, no, yo sí disfruto la vida. Entonces habrán otros que sí trabajan duro y también disfrutan la vida. Y ellos sí tienen una buena familia y pueden eso, pero para ellos es claro que después de la muerte, ya, se acabó toda la oportunidad. Ya no hay nada más, ya no hay nada más que se pueda hacer. Es decir, lo que hicimos, hay que aprovechar el día de hoy porque mañana no sabemos si estamos vivos. Entonces ya no habrá nada que hacer, ¿cierto? Bueno, pues sin Jesús es así. Es decir, que esas personas están bien ubicadas. Si una persona no tiene a Jesús y piensa que la muerte es el fin, muy bien. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entendemos que hay una eternidad. ¿Por qué? Jesucristo dice cuando llega ante Lázaro, ante Marta y María, les dice, yo soy la resurrección. Y estas personas sabían que Dios venía hablando de una resurrección. Por eso le contesta Marta a Jesús, le dice, sí, Señor, yo sé que al final de los tiempos resucitaremos. Pero Jesús le dice, no, tú no has entendido. Yo soy la resurrección. Es decir, Jesús está validando dos cosas. Sí va a haber una resurrección al final de los días, pero también está diciendo que hay un levantar de los muertos ahora. Es decir, que esta vida no lo es todo. Que hay algo más allá. Cuando Jesucristo se presenta ante Pilatos, Pilatos le dice, ¿eres tú rey? Jesucristo le dice, sí, yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían mis seguidores y me defenderían. Pero no, Jesús está diciendo que hay algo más, además de este mundo. Juan capítulo 3, dice el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces uno hasta ahí podría pensar, bueno, puede ser que el reino de Dios queda allí subiendo por Hacienda Santa Bárbara, ahí, de ahí para arriba, ahí queda el reino de Dios, ¿sí? O no, el reino de Dios que hay en Jerusalén, en el monte más alto, ahí queda el reino de Dios. Pero mire lo que dice después el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con esto Jesucristo aclara que cuando Él está hablando del reino de Dios, no está hablando de un lugar que sea contenido por esta tierra, por este mundo, sino que el reino de Dios es algo que va más allá, que está más allá. Ahora, Mateo capítulo número 25, está Jesucristo da una enseñanza en la cual muestra que su reino no es de este mundo. Versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces uno podría decir, pues sí, Jesucristo va a volver y entonces aquí va a tener un reino y en este reino va a apartar a unos y va a apartar a otros. Pero no, Jesucristo está hablando de algo que va más allá de esta vida. ¿Cómo sabemos? Versículo número 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Es decir, desde el tiempo que está fundado el mundo, hay un reino preparado para ustedes. Pero ese reino será acá o será allá. Versículo número 35. Porque tuve hambre, bueno, él allí les da unas indicaciones. Y versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Jesucristo está mostrando que hay una diferencia entre este mundo, el rey y el reino de los cielos y el infierno.
Él está indicando que este mundo es físico, que este mundo es natural, pero que hay un mundo espiritual, que hay un mundo el cual no es palpable a esos dedos con los cuales usted se toca la cara, con los cuales usted toma el vaso, con el cual usted toma el bolígrafo, con el cual usted toma los audífonos. No, hay un mundo diferente. Y dice el versículo 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieres. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero aquí está hablando de del castigo eterno y de la vida eterna, no en cuanto a conocimiento, porque algunos confunden este versículo, lo confunden con Juan capítulo 17, donde dice que la vida eterna es conocer a Dios, sino que se está hablando acerca de una existencia eterna, de una existencia permanente. Así que nosotros debemos ver que cuando conocemos a Jesús, entendemos que hay una vida después de la muerte. Pero este versículo precisamente de Mateo está mostrando que hay una responsabilidad frente a lo que hacemos en esta vida y que dará un fruto en la vida eterna. Vuelvo y repito, este pasaje nos está mostrando que hay una responsabilidad de lo que hacemos en esta vida natural frente al fruto que recogeremos después de la muerte. Es decir, como usted obre como usted obre en esta vida, usted recogerá fruto en la vida eterna. Otro ejemplo y damos paso para algunas preguntas. Juan capítulo número 14. Le voy a pedir el favor a Juan que lo leas. A Juan Manuel. 14, capítulo Juan, 14, versículo 1 y 2. Y hay 3, hasta el 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar a vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, dice que él va a preparar un lugar, pero cuando él está diciendo que se va a ir, él está hablando de la muerte. Entonces él está diciendo, cuando yo me muera y yo resucite, yo me iré a un lugar en donde les prepararé una morada. Es decir, que le está dando esperanza a Luz Mary, a Franklin, a Constanza, a Antonio, a Raúl, a Marcela, a todos los que están aquí conectados. Les está dando esperanza diciendo que yo voy a preparar un lugar. Ustedes también van a ir allá. ¿Sí qué? Si creen en mí. Por eso el primer versículo dice, ustedes creen en Dios, crean en mí. Y no se preocupen, yo voy a ir a preparar un lugar. Quiere decir que conociendo a Jesús, entendemos que después de la muerte hay hay más vida. Hay más vida. Jesucristo dio también la parábola del rico y Lázaro, en donde muestra que después de haber muerto, algo está pasando allá. Y Jesús cuenta que el rico estaba atormentado en ese lugar y le dijo a Abraham, Padre Abraham, déjame ir para que por favor puedan conocer, puedan saber lo que hay después de la muerte. Entonces, ¿qué contesta Abraham en ese dicho de Jesús? Dice, no, ahí tienen a Moisés y a los profetas. No, pero es que si alguno se levantara entre los muertos le creerán. Entonces Jesús, refiriéndose a sí mismo, dice, no, habrán unos que aunque los muertos se levanten, no van a creer. Porque Jesús también está hablando de él. No, yo me voy a levantar, no se preocupe, usted no necesita levantarse, yo me voy a levantar. O sea, van a tener a Moisés, a los profetas y mi resurrección. Ay, pero ¿quién va a dar testimonio de eso? Pues el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de todo ello. Porque necesitamos que la gente deje de pensar que solamente existe esta vida. Que solamente existe esta vida. Entonces, bien, hasta aquí. Pregunto si hay alguna duda, si hay algo por contestar. Adelante, Eduardo, por favor. Muchas gracias. Sí, señor. Lucas
capítulo 17, versículo 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces me surgía la pregunta, ¿cómo así que el reino de Dios está entre nosotros? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, volvámoslo a leer. Lucas, Lucas 17, 20 y 21. muy bien. Dice así, Lucas 17, 20 al 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, miremos algo. Cuando hay un reino, uno lo puede identificar. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede identificar el Reino Unido. Sí, ¿cierto? Tiene unas banderas, tiene una limitación geográfica, tiene un rey, o bueno, tiene una reina, ¿cierto? Tiene una historia, se puede señalar, sabemos dónde queda, uno puede ubicarlo en el mapamundi. Entonces tiene eso, pero en este momento Jesús está diciendo algo muy especial. Mira la respuesta tan chévere que dice Jesús. Jesús dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, ellos están esperando que el reino venga de esa forma, que venga un rey, que venga en su caballo, que tenga las banderillas o los pendones, que traiga su séquito, que traiga sus esclavos, que traiga el botín, que esté ubicado geográficamente, ¿cierto? Eso es lo que ellos están esperando. O sea, no va a venir con advertencia, no va a haber la trompeta que... Con ustedes el rey Jesús. No, no va a haber esa, o por lo menos no lo hubo en ese momento, porque al final de los tiempos sí habrá unas trompetas que van a anunciar que iba a venir. Y a la final trompeta. Ay, ay, ay. Bueno, entonces dice, ni dirán, helo aquí y helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea que Jesús se está identificando como el reino. O sea, hermano, ya llegó el reino. Ya llegó el reino. Entonces Jesús se está identificando como el reino mismo. Jesús también es el rey mismo. Jesús también es la autoridad del reino. Jesús es quien porta el nombre del reino. Jesús es todo el reino. Sin Jesús no hay reino. ¿Sí? Entonces no podemos decir, bueno, pero Jesús es el reino o es el rey. No, Él es ambos. No, pero Jesús es el que gobierna el reino, o Él es el que sostiene el reino, o Él es el que lo hace. Pues todo, Él lo hace todo. Él es todo en todos. Que no nos vayamos a creer gran cosa diciendo, no, nosotros hacemos el reino. No, nosotros hacemos parte del reino. Y somos parte de su edificación porque gracias a Él, que es vida, nosotros nos hacemos piedras vivas que ayudamos a edificar su casa. Luego dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Le acabaron de preguntar, ¿dónde está el reino? Y él dice, tiempo vendrá donde ya no me verán y añorarán verme. O sea, ¿añorarán ver qué? El reino. Y versículo 23 dice, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Sientan chévere cómo contestan? A él le preguntaron, ¿dónde vendrá el reino? Y entonces dice, no, el reino ya está aquí. O sea, el reino no va a venir con advertencia. No les van a decir, helo aquí o helo allí. Pero luego, eso le contestó a estos hombres, pero luego se voltea a los discípulos y ¿qué les dice? Voy a leerlo en una versión más actual. Voy a leer en lenguaje actual. Y yo tengo otra versión, pastor. Por favor, Daniel, mientras lo encuentro. Nueva traducción viviente. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de las señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está, o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes.
O sea, Jesús está diciendo, ya está entre ustedes, dice el versículo 22. Entonces dijo a sus discípulos: se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. 23. Algunos les dirán: miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues aquí, Entonces Jesús está identificando al reino de los cielos, ¿con quién? Con él mismo. Con él mismo. ¿Listo? Contestada la pregunta, Eduardo. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Ok. Entonces, ya vimos que Jesús enseña que hay dos cuerpos. Cuando Jesús está separando este mundo del mundo venidero, Él está indicando que en nosotros hay dos cuerpos, es decir, hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo material. Sin embargo, Jesucristo enseña que nosotros tenemos una única vida. Una única vida. A ver si alguien recuerda el versículo donde Jesús dice: porque así como el hombre muere una vez es resucitado. Esta vida es una vida única, no hay más vida. Dice que Pastor, una vez... ¿sí? Perdón, se referirá a Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese es, sí, señora Consu, ese es. Entonces, Dios ha establecido que el hombre viva una vez, muera una vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Pero si está hablando de que después de haber vivido, después de haber muerto, hay un juicio, pues evidentemente está hablando de que los hombres tenemos acceso ¿a qué? A una resurrección. ¿Todos o unos? ¿Todos vamos a resucitar o solo unos? Todos, pastor. Todos vamos a resucitar. Todos. Todos vamos a estar delante de Dios. Todos vamos a estar delante de Él. Todos. Hasta los más buenitos y los más malitos. Hasta los justos e injustos, los que creyeron y no creyeron. Los hábiles y los torpes. Los grandes y los pequeños. Los ricos y los pobres. Todos vamos a estar delante de Dios. Entonces Jesús nos enseña esto, conocer a Jesús nos enseña eso. Entonces ahora la pregunta para nosotros, si Jesús nos enseña que esta vida es única y que hemos de utilizarla de la mejor manera, entonces ahora yo le pregunto a usted. ¿Usted va a utilizar la vida con cuánto deseo? ¿Con cuánto amor va a utilizar esta vida que tiene? ¿Con cuánto esmero? Solamente es una. Solamente es una vida. ¿Con cuánto esmero la va a usar? ¿Con cuánto deseo la va a usar? ¿Ah? ¿Cuánto quiere? ¿Cuántos minutos va a usar de esta vida? Ahora, cuando yo le pregunto cuántos minutos quiere, eso es una cosa. La segunda pregunta es, ¿lo va a hacer? Eso es diferente. Porque eso tiene otra decisión. Una cosa es querer y otra cosa es hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahora entendemos que el cristiano vive ¿por qué? El cristiano no vive, ojo, cuando digo el cristiano estoy hablando del que vive por Jesús. No estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una denominación religiosa. Estoy hablando del que cree en Jesús y vive por su palabra. El cristiano, entonces, es aquel. El cristiano es entonces aquel que, ¿qué? El cristiano es aquel que vive por el Espíritu. Es aquel que vive por los deseos del Espíritu. Leamos Romanos capítulo número 8. Dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que los que creen en Jesús viven ¿cómo? Conforme al Espíritu. No conforme a la carne, sino que nosotros andamos conforme al Espíritu.
porque nos preparamos. Por eso nosotros dedicamos toda nuestra vida, ¿para qué? Para poder ser útiles en el Evangelio. Por eso nosotros estamos buscando capacitarnos, por eso estamos aquí estudiando la palabra, para poder comprender las cosas del Espíritu y de esa manera poderlas comunicar a los demás, porque necesitamos comunicar la palabra. Hoy en día el mundo demanda una mejor comunicación. Hoy en día no podemos comunicar de la misma forma como se comunicaba hace 10 años y hace 20 años. Hoy tenemos que buscar las formas y las maneras de poder llegar a las personas diferentes. O sea, hoy en día no podemos nosotros pensar, no, qué embarrada, pues estamos esperando, ¿qué está haciendo la iglesia? Estamos esperando a que nos podamos volver a congregar para poder hacer la obra. No, usted ya no puede pensar así, usted tiene que entender que ya cambió esto y que no vamos a volver a estar como antes, que esto se va a volver mixto, que ahora tenemos que comunicar la palabra presencial y de forma remota. Usted tiene que buscar ahora cómo llegar a ello. No, pero yo no sé manejar los medios. Pues tiene que capacitarse. ¿Por qué? Porque usted está viviendo por el Espíritu, porque usted está viviendo por la vida eterna. Entonces no podemos dejarnos encerrar por este mundo, sino que al contrario, usamos las herramientas de este mundo para poder llegar allá. Ahora hay la gente que está en contra del Evangelio se está preparando mucho para desvirtuar la palabra. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta nuestra? Pues meternos más en comunión con Dios para que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, pero adicional a ello, capacitarnos en cuanto a la palabra de Dios. Los discípulos caminaron con Jesús. Los discípulos estuvieron con Jesús. Vivieron constantemente aprendiendo de su boca, aprendiendo de las palabras que salían de su boca. Pero adicional a ello, los discípulos también después se capacitaron, escudriñaban las palabras, por eso enviaban cartas diciendo, mire, este dijo esto y este dijo lo otro. Por eso lo estaban haciendo de esa manera. Entonces nosotros debemos entender que esta vida es única. Y la pregunta ahora es, ¿usted cómo la está usando por la vida eterna? ¿O usted está viviendo como todos los demás? Por ejemplo, el mundo no predica de Jesús. Entonces el cristiano predica de Jesús. El mundo no usa su casa para que se hable de Jesús. Entonces el cristiano usa su casa para que se hable de Jesús. El mundo no utiliza sus medios, sus bienes, sus herramientas para hablar de Jesús, pero la iglesia sí invierte todo, su tiempo, sus riquezas, todo. ¿Para qué? Para que la gente conozca de Jesús. El mundo nunca tiene tiempo para algo diferente a este mundo. El cristiano sí tiene tiempo para Jesús. Entonces comenzamos a hacer una diferencia. Pero si nosotros actuamos igual al mundo, pues eso es como el tenis ese que dijimos que hicieron en la empresa de Adidas, pero no tiene la marca. O sea, es, pero no es. O sea, es, pero no se muestra. Es como la luz que se tapa. Y Jesucristo dijo, ninguna luz se pone bajo, sino que al contrario, se ponen muy altos para que la puedan ver. Entonces, leamos ahora el Salmo 34, versículo 12. Por favor, léelo, Carlos, si eres tan gentil y lo lees. Salmo, capítulo número 34, versículo número 12. Salmo 34, 12. Salmo 34, versículo 12. Sí, señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos,
y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en él será condenado. Ish, bellísimo, ¿no? Es hermoso. Comienza el Salmo hablando de qué? De los que aman la vida. ¿Amas la vida? Y entonces le dice, bueno, cuídala. Y luego habla de los que no aman, y luego lo resume en los que aman lo bueno. Habiendo dicho los que aman la vida, entonces dice los que aman lo bueno, o los que hacen lo bueno. Y luego dice de los que hacen lo malo, ¿cierto? Y al finalizar dice que no, que el perverso se va a levantar, pero la calamidad llegará también al perverso, es decir, al que no ama lo bueno. ¿Y qué ocurrirá? Habrá una diferencia, habrá una distinción entre el que amó lo bueno, el que amó la vida, y el que no amó la vida. Entonces nosotros, ¿qué buscamos? Pues la vida, pero al final, Carlos, ¿puedes volver a leer los dos últimos versículos, por favor? Claro que sí. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en él será condenado. Muy bien. Entonces, ninguno que se refugie en él será condenado. Ninguno que se refugie en él será condenado. Amen la vida, es lo que está diciendo ese versículo. Entonces, nosotros debemos tener ¿qué? La persona que no conoce a Jesús le hace valorar esta vida más que la vida eterna. Pero nosotros que conocemos a Jesús, pues ya sabemos que esta vida es por excelencia. O sea que vamos a buscar todo en esta vida. No vamos a apartarnos de ese deseo de Dios, sino que nosotros permaneceremos amando la vida, buscando la vida. Entonces nosotros ahora les voy a contar una diferencia que hay que hacer en nuestra vida natural. Primero, el hombre es polvo, ¿sí? Y cuando usted sale a la calle, ¿usted alguna vez se ha puesto a recoger polvo? O sea, que usted dice, uy, qué machera, me encontré este polvo y yo voy a guardarlo porque esto vale mucho. O que alguien le diga, oye, ¿qué llevan esa bolsa? No, yo llevo 1 libra de polvo. ¿Es que es tan valioso? No, el polvo no es nada. Pero la Biblia dice que nosotros somos polvo. A veces yo digo jocosamente, cuando alguien dice, ay, me entró un mugre en el ojo, y uno dice, sin saber si sea la ceniza de alguien que echaron por ahí en algún lado, ¿cierto? O sea, cuando alguien está por allá en un pueblo o está en el río Magdalena, que el río Magdalena sí que es un lugar donde arrojan bastantes cenizas. Y alguien, no, es que estoy en un lugar tan chévere, el río Magdalena, y tomé esa agua tan pura, y uno, no, pues quién sabe a quién se bebió, ¿no? Se bebió por ahí un alguito de unos cuantos. Entonces sí, pasa eso. ¿Por qué? Porque somos polvo, y a la tierra volveremos. Pero, hay algo más arriba del polvo, el animal. Pero la Biblia también dice que nosotros somos animales. ¿Sí? O alguien no dice, no, ¿dónde dice la Biblia eso? Ahora más de uno va a utilizar eso en la casa. Usted es mucho animal. Ah, no me trate así. Eso dice la Biblia. Entonces, no. No es para que lo use eso. Sino que la Biblia dice que nosotros también somos animales. ¿Animales en qué sentido? Animales en el sentido de que tenemos carne. Tenemos una existencia. Nos movemos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso lo hace todo animal. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Sí? Pero hay algo más arriba del animal. ¿Qué? El hombre. Entonces, ¿el hombre qué hace? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Pues que el hombre es consciente de su existencia. El animal, no, por lo menos no nos ha dado muestra de que sea consciente. O sea, el animal no que ha dicho, ve, yo existo. No, el animal no, por lo menos no nos ha mostrado que tenga ese raciocinio. Nosotros sí. O sea, nosotros podemos decir, oiga, yo existo, ¿no? Bueno, que no nos pase como una vez que estaba dando esta clase y le dije a alguien, ¿usted existe? Y me dijo, sí. ¿Usted está seguro? Y dice, pues ahora que lo dice estoy dudando. Pero yo pensé que me estaba tomando el pelo y no, yo no sé si existe. Y yo, no, está muy mal esta persona está muy mal.
Entonces, no, nosotros somos polvo, sí, pero después del polvo somos animales. Pero después de ser animales, ¿qué encontramos? Que somos hombres. Pero hay algo más especial que ser hombre. ¿Qué es? Ser espiritual, o mejor, vivir por el espíritu, porque todos los hombres son espirituales. Entonces estamos viendo que cada vez hay algo más alto. Entonces, después de entender que somos hombres, ¿qué entendemos? Que somos hombres espirituales. Es decir, yo entiendo que tengo un espíritu. Pero después de ser los que entendemos que vivimos por el espíritu, perdón, que tenemos un espíritu, hay algo más especial, que es ser el pueblo de Dios. Entonces, no, yo ya no soy un hombre que sabe que es espiritual, sino que ahora entiendo que yo soy el pueblo de Dios, o sea, hay un pueblo especial, yo no pertenezco al mundo. Pero después de entender esto, ¿qué es más alto que eso? Pues que yo soy un hijo de Dios. Y solamente seremos un hijo de Dios creyendo en Jesús. Solamente seremos un hijo de Dios si creemos por la palabra de Jesús. Entonces nosotros debemos renovar nuestro pensamiento en cuanto a que no debemos enfocar todas nuestras fuerzas en este mundo. O mejor. Debemos enfocar todas nuestras fuerzas en este mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder tener vida eterna, de poder hacer por la vida espiritual. ¿Qué está haciendo usted por la vida espiritual? Es increíble, hay extremos, ¿no? Hay una iglesia en donde, estoy poniendo extremos pintando a la iglesia en general, ¿no? Hay iglesia en donde todo el mundo se está capacitando, pero unos pocos están haciendo grupos de estudio. Entonces esto está indicando algo mal. Algo está pasando, porque si todo el mundo se capacita y no hace grupos de estudio, algo está pasando. Porque uno se capacita para poner por obra. ¿Usted se imagina usted estudiar para ser astronauta? Para ser astronauta, o sea, no, mi sueño es ir a las estrellas. Y nunca va a las estrellas, pero se graduó. Pues eso sería algo triste, ¿no? O usted capacitarse para hacer pasteles, pero nunca hace uno. Pues no tiene sentido. Pero así hay parte de la iglesia. Pero está el otro extremo de la iglesia, en donde ninguno quiere hacer nada. Y entonces unos pocos hacen y se capacitan. Son dos extremos malos. Porque si está el otro extremo en el cual la iglesia no quiere hacer la obra, o le da temor a hacer la obra, o no sabe cómo hacer la obra, pues también está diciendo algo nocivo. Y nosotros debemos estar en ¿dónde? En el punto en el cual yo entiendo que tengo una vida espiritual, entonces yo viviré por esa vida espiritual, yo haré por esa vida espiritual. Mire, por favor, ayúdeme, Paulina, ayúdame por favor leyendo Romanos capítulo 12, versículo 2. Francia Damés, ayúdame por favor con Juan capítulo 9, versículo 31. Claudia Liliana, ayúdame por favor con Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y Lina, ayúdame por favor con Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 2. Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, Paulina, ¿ese versículo nos está invitando a vivir como este mundo? No, no, señor. Al contrario. Que no vivamos conforme a este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Imagínense. Entonces, una marca de la iglesia, ¿cuál es? Pues que la iglesia no vive por este mundo, que no está afanada por este mundo. Piensen eso en este momento. Esta mañana cuando oraba por la enseñanza, una de las cosas que le pedí al Señor, yo le decía, Señor, por favor, ayuda para que todos los que están asistiendo a las enseñanzas de la iglesia no vean las enseñanzas de la iglesia como teoría, sino que lo vivan. Y entonces me envió en un audio Consuelo diciéndome, tú preguntaste hace 8 días si nosotros habíamos visto a Dios. Y Juan capítulo 14 dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y entonces le habéis visto. Es decir, que Jesús nos está diciendo que ver a Dios es conocerlo. No estamos pretendiendo que usted diga,
Vi a Dios, como decir, ¿usted ve este vaso? Sí, sí, yo lo veo. No, no, no. No estamos hablando de eso, sino que Jesús nos está resumiendo que ver a Dios es conocerlo a Él. Y entonces yo me quedé pensando y dije, Señor, la iglesia está creciendo en el conocimiento, pero el conocimiento entendido o simplemente memorizando respuestas. Ah, yo sé que para ser salvo debo creer en Jesús. Entonces, cada vez que me pregunten si creo en Jesús, ¿yo qué contesto? Que sí. Y entonces eso significa que soy salvo. No, eso no significa que usted es salvo. Eso significa que usted sabe la respuesta correcta. Pero significará que usted es salvo si usted ha depositado toda su confianza en Jesús. De la misma forma, no sirve que nosotros vivamos conforme a este mundo y sepamos la respuesta. ¿Debemos vivir conforme a este mundo? No, 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 no. Yo no debo vivir conforme a este mundo. Ahora la pregunta, ¿usted vive conforme a este mundo o vive conforme al pensamiento de Dios? Ah, no, yo vivo conforme al pensamiento de Dios. Ah, entonces usted se ha entendido. Porque así es como se debe vivir. Muy bien. No es de memoria, mis amados. No es de memoria. Es que usted viva realmente por la palabra. No es que usted se sepa la respuesta correcta. No es que usted sepa ubicar el versículo, sino que usted viva la fe. La fe no es algo teórico, es algo vivido. A mí me da tristeza porque a veces cuando uno habla del Espíritu Santo, entonces las personas a veces en vez de reconocer, oiga, sí, necesito ser lleno del Espíritu Santo, necesito el Espíritu Santo, voy a clamar por el Espíritu Santo. No, se ponen a argumentar cosas para decir que podemos vivir sin el Espíritu Santo. Y nosotros debemos entender que la vida de fe se trata de eso, de vivir la palabra de Dios, no de memorizarse la palabra de Dios. Y eso hace parte. Si usted vive por la palabra de Dios, usted hará por hacer la obra de Dios. No es teoría, no es mostrarse ante los demás, es hacer. ¿Qué dice Juan capítulo 9, versículo 31? Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Francis, ¿nosotros podemos adorar a Dios en la carne? No dice que en el espíritu. Ah, entonces ese versículo está diciendo que en el espíritu, ¿cierto? Que en el Sí. espíritu. Es decir, que no es una relación religiosa. ¿Por qué digo No. eso? Porque a veces pensamos, un ejemplo, vamos a cantar. Entonces estamos en la época en la que uno se reunía en los templos para rendir culto. En esa época había gente que levantaba las manos, ¿no? Y entonces esa persona que levantaba las manos se mostraba más en comunión con Dios que los demás. Y entonces llegaba la mamá y le decía a la hija, oiga, levante las manos, ya que estamos adorando. Pero pues después nos dimos cuenta, en esa época en la cual nos podíamos congregar en los templos, nos dimos cuenta que a veces la gente levantaba las manos, pero era solamente eso, levantar las manos, no tenía comunión con Dios. ¿Por qué? Porque después su vida da fruto de ello. En cambio, hay personas que simplemente llegaban como el publicano y se agachaban delante de Dios y allí estaban todo el momento, así teniendo su cercanía con Dios. Y cuando salían del templo, llegaban justificados a su casa. Porque habían tenido verdaderamente una relación con Dios. Entonces no es como el mundo. El mundo como piensa que esta vida lo es todo, entonces van a enfatizar incluso la religión en esta vida. No, pero hay religiones que hablan acerca del karma. Sí, pero ¿en dónde viven el karma? En esta vida. O sea que a la final, ¿dónde tienen enfatizado toda su enseñanza? En esta vida. No, pero hay otros que hablan de la reencarnación. La misma cosa. ¿En dónde están enfatizando toda su existencia? En esta vida. Pero cuando conocemos de Jesús, está hablando de la vida después de la muerte, cuando ya no hay, ya no está el grano vestido, sino que el grano se ha muerto y sale la verdadera vida.
la vida espiritual. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿debemos amar el mundo? No. No. Listo, eso ya lo aprendimos. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Vivirlo. Y cuando Dios está diciendo que no amen el mundo, lo que Él está diciendo es que usted se desprenda de poner por encima cualquier cosa en este mundo, colocarla por encima de Dios. Yo recuerdo cuando Daniel se volvió al Señor Jesús. Esos tiempos, yo llegaba a la casa, yo delante de él era callado, pero yo llegaba a la casa y yo le decía a mi esposa, yo le decía, ay, qué delicia verlo luchando con eso. Y ella me decía, ¿con qué? Y pues resulta que en esa época, no sé si todavía, Daniel era presidente o vicepresidente de una de las barras de Millonarios. Entonces, pues usted imagínese, todos los días él estaba hablando de vender boletas, de que el abonado, de que el partido, de que los nuevos hinchas, que las afiliaciones, que mejor dicho, su cabeza giraba alrededor de Millonarios y del Barcelona. Por eso la camiseta. Entonces, claro, eso, él en todo momento era que millonarios, millonarios. Y resulta que en esa época, cuando uno podía ir a ver fútbol en los estadios, en esa época los partidos eran miércoles y sábados. Y el miércoles era el grupo en la casa, teníamos estudio de la voluntad de Dios en la iglesia. Y luego el sábado, no me acuerdo qué cosa pusimos también, y también se chocaba con los partidos. Y entonces, imagínense, el vicepresidente de la barra ya no viene. No, complicada esa vaina. Hasta que un día él dijo, no, yo ya tomé la decisión. Eso de la barra, pues es muy bonito, a mí me gusta, no significa que lo voy a dejar, pero yo prefiero trabajar por mi vida espiritual. Y ya él comenzó a asistir juiciosamente. Entonces, es eso, comenzar a colocar las cosas por encima de. También me acuerdo de Xiomar, de Marisol. No, pero es que tengo reunión con el grupo de las vendedoras. No, pero es que no puedo porque no sé qué. No, pero es que ya después dijo, no, yo le voy a dar el tiempo a mi Señor porque Él ya me sustentará. Y al rato que tomó esa decisión fue que tomó la decisión de bautizarse. Y así cada uno de nosotros, buscando ¿qué? Dar la vida por la parte espiritual. ¿Por qué por la parte espiritual? Porque hemos entendido que eso es lo que dura para siempre, que no andamos conforme al mundo, cegados por este mundo. Es que Jesús es el que le enseña al pez que está mojado. ¿A qué me refiero? Usted imagínese que usted es un pez, pero no un delfín, no, no una ballena, no, tampoco. No una orca, no. Usted es un pez de esos que viven por allá kilómetros de profundidad. O sea, usted nunca va a tocar la superficie del mar. Usted se la pasa allá. Y usted llega y se encuentra con otro pez y le dice, oiga, ¿usted sabía que estamos mojados? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le diría a usted? ¿Mojado? ¿Qué es mojado? Pues usted no va a saber qué es mojado porque nunca ha estado seco. Uno podrá identificar que está mojado hasta cuando conoce lo que es seco. Nadie conoce que hay una vida después de la muerte porque todo lo que ha visto es esta vida. Todo lo que palpa, lo que coge, lo que escucha, lo que ve, todo que es de esta vida. Así que necesitamos a alguien que conozca la vida después de la muerte para que nos explique. Entonces, aquí, miren, en este momento es donde unimos todos los temas que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque entonces viene una persona, que es usted y soy yo, llenos del Espíritu Santo, y damos testimonio que Jesús es el que dijo ser. Entonces el Espíritu Santo a través de nosotros dará testimonio de que hay una vida después de la muerte. Y entonces la gente entenderá que este mundo no es la verdad, sino que Jesús es la verdad.
Si un cristiano no vive por atesorar la vida espiritual, no ha conocido la verdad. Porque la verdad nos lleva a reconocer cuál es el camino. Así que entiendan, el hecho de nosotros identificar que esta vida lo es todo para poder llevar la vida de fe, es parte del pensamiento cristiano. Es decir, nosotros no estamos pensando en, ay, me quiero morir mañana porque ya quiero estar con el Señor. No, al contrario, queremos aprovechar esta vida para hacer la obra que Él nos ha encomendado, para exaltarlo. Ahora, una pregunta, ¿cómo hacemos para mostrarle a las personas que necesitan de esa vida espiritual? Porque nosotros tenemos un problema, y esto lo vamos a resolver y con esto vamos a llegar a la conclusión del tema de hoy. Y es que pensamos, satanizamos la carne. ¿Alguien ha escuchado eso o alguien ha hecho eso? Yo lo hice en algún momento, satanizar la carne. ¿Sí? ¿Alguien lo ha hecho? Juan, estás diciendo que sí. ¿Cómo lo hiciste, Juan? ¿O cómo lo haces? No, pues la verdad, en algún momento como que uno dice, ¿para qué están con personas que no creen en Dios? Y pues también por eso había levantado la mano con respecto al versículo que estamos leyendo, de no amar al mundo. Muchas veces se tergiversa en decir, no, es que solo somos como espirituales, no hay que juntarse con el mundo, no hay que... Y eso no fue lo que Jesús hizo, ¿sí? El hecho, como bien lo explicó el pastor ahorita, este versículo nos muestra es que no debemos colocar nada de este mundo por delante de Dios, por delante de Jesús. Pero sí puedo acercarme al hermano que está muerto en su espíritu y que peca y todos pecamos, y hacerle entender que, pues, que está mojado, como dice el ejemplo, que necesitamos vida. Solo nosotros podemos. Muy bien, Juan. Claro que sí. Yo hubo una época en la cual también satanizaba la carne. Entonces, bueno, vamos a, por ejemplo, eh, estábamos en una reunión de cualquier cosa, ¿no? Una reunión familiar, un cumpleaños. Y entonces alguno decía, no, es que yo voy al gimnasio y entonces yo de una vez sacaba el versículo bíblico. Ja, el ejercicio físico para nada sirve. Mejor es ejercitar el espíritu. Y entonces ya la persona que había dicho eso, entonces ya de una vez con mi apreciación estaba sintiendo que ya lo que está, o sea, me tilda de una vez, pero decir delante de Dios no se puede decir nada porque todo es malo, todo es malo, todo es malo. O llegaba y mi esposa escuchaba una canción chévere y entonces ya comenzaba a disfrutarla, ¿no? Y yo apenas, ojalá si fuera para la alabanza. Entonces ella, no, ya con qué ganas disfrutaba la canción. No, no, ya no. Entonces nosotros pensamos que vivir por el Espíritu es quitar todo. Y si fuese así, pues entonces a los que piensan así, pues deberían dejar de comer, deberían dejar de dormir, deberían dejar de respirar. No porque quiera que se mueran, no porque yo quiera que se mueran, sino porque si no podemos dedicarnos a lo que el cuerpo necesita, pues entonces dejen de respirar, dejen de comer, dejen de dormir, pero no, dedicarse a la vida de fe, dedicarse a la vida espiritual, no significa eso. Significa es cómo voy a usar todo para ello, no es satanizar la carne. Entonces, por ejemplo, está uno en una reunión de parejas cristianas y entonces hace uno la pregunta, está uno hablando de la parte sexual y entonces ya, ay no, porque nosotros somos cristianos. Pues sí, hermano, usted es cristiano, pero usted sigue siendo esposo y esposa.
Pastor, y además el primero que pensó en la parte sexual fue Dios, no es que Dios la creó, así que Él lo pensó, Él lo planeó, Él planeó que hubiese todo lo que se siente en ese momento. Ay, no, sí, pero la Biblia dice que el sexo es malo. No, la Biblia nunca ha dicho que es malo. No inventen. La Biblia lo que dice es que hay un orden para disfrutar de él, pero no que es malo. Igual que la comida, hay un orden para disfrutar de ella, porque si usted come y se muere por coma diabético, pues usted despreció la vida que Dios le dio. Dios dio el sueño, Él pensó que disfrutáramos el sueño, pero si usted se la pasa siendo perezoso y no se prepara en la palabra porque está siendo perezoso, porque es negligente y no hace grupos de estudio porque siempre tiene pereza, porque siempre tiene otras cosas que hacer, pues usted está desperdiciando su vida y está mal usando el descanso que Dios nos dio. Juan, ¿ibas a decir algo? Precisamente eso que ayer en la reunión de parejas estuvimos hablando de eso, de la intimidad sexual y por cómo Dios pensó en eso desde el principio y cómo nos muestra que debemos hacerlo y que debemos deleitarnos con nuestra pareja. Entonces, pues eso es necesario. Claro. Conocerlo. Así es, así es. Y todo ello nos va al contrario mostrar qué, nos va a mostrar la voluntad de Dios y nos va a mostrar qué es lo que Dios quiere. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1 al 2, por favor. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Lina, ¿es necesario el cuerpo para hacer la voluntad de Dios según ese versículo? Voy a hacer una mejor pregunta. Voy a preguntar mejor. ¿Jesús para hacer la voluntad del Padre necesitó del cuerpo? Sí, sí necesitó del cuerpo porque dice que él sufrió en su cuerpo para el cuerpo que había roto el pecado, ¿sí? Pues él que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. O sea, era necesario que él tuviera su cuerpo para poder romper con el pecado. Exactamente. Sí, sí, sí. Jesús no podría haber entrado al reino de los cielos y decir allá desde el trono, bueno, ahora todos son perdonados. ¡Pring! No. Sino que él necesitó del cuerpo para hacer la voluntad de Dios. ¿Esto qué nos muestra? Esto muestra que a Susana Dios le dio el cuerpo para que haga su voluntad. Esto indica que a Carlos Dios le dio el cuerpo para que haga la voluntad de él. Que a Adriana recibió el cuerpo para que haga la voluntad de Dios. Miren, Hebreos, vamos a Hebreos por favor. Hebreos capítulo 10, versículo número 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús, ¿qué está diciendo? Sacrificio y ofrendas tú no quieres, Dios. O sea, Él no quiere la sangre de los machos cabríos, de los toros, de la becerra, de las tórtolas. No, Él no quiere esos sacrificios. Más, ¿qué dice? Más me preparaste cuerpo. ¿Para qué? Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Si unimos el versículo 5 al versículo 7, queda así. Por lo cual, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Para qué Dios nos dio el cuerpo? Para hacer su voluntad. ¿Para qué usted tiene este cuerpo? Para hacer su voluntad. ¿Entiende por qué es la responsabilidad? Y esto es para todos. ¿Por qué la responsabilidad de comer bien? ¿De cuidarnos? Porque ¿qué estamos buscando? Cuidar el cuerpo, que es el instrumento ¿para qué? Para llevar la vida. O sea que el cuerpo cobra un significado diferente. Ya no satanizamos el cuerpo, sino que al contrario, ¿qué hacemos? Lo atesoramos.
¿Por qué? Por el amor que tenemos a la vida que Cristo nos ha dado. Porque así como Cristo utilizó su cuerpo para hacer la voluntad de Dios, nosotros también utilizaremos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces ahora pregunto, ¿la Biblia nos enseña a anhelar la vida? Sí. Claro que sí, Susana. La Biblia nos enseña a anhelar la vida. Perdón, pastor. Y también porque en el cuerpo también nosotros tenemos al Espíritu. Ahí es donde se deposita el Espíritu Santo. Entonces, pues también por eso tenemos que cuidarlo. Pienso yo, no sé si estoy mal. No, no estás mal. Y precisamente con eso que acaba de decir Susana, entendemos que una pregunta para Antonio. Antonio, ¿el cuerpo fue hecho para el espíritu o el espíritu fue hecho para el cuerpo? El espíritu fue hecho para el cuerpo. Si el espíritu fue hecho para el cuerpo, quiere decir que el espíritu debe vivir por el cuerpo. O sea, en función del cuerpo. O sea, que el espíritu vive para satisfacer el cuerpo. ¿Es así? El cuerpo... No, repítame, pastor, por favor. Si el espíritu es para el cuerpo, quiere decir que todo lo que hace el espíritu debe ser para satisfacer el cuerpo. ¿Eso es verdad o es falso? No, falso. Falso. Entonces vuelvo y pregunto, ¿el cuerpo es para el espíritu o el espíritu es para el cuerpo? El cuerpo es para el espíritu. Ah, entonces el cuerpo debe vivir en función del espíritu, ¿verdad? Sí, todo señor. lo que el cuerpo haga es para... Pero entonces nosotros diremos, pero si primero fue creado el cuerpo. Sí, vaya conmigo a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Leamos por favor el versículo 12 y 13. En Nueva Traducción Viviente dice 1 Corintios 15, 12, pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Y el 13 también. Y el 13 dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo también ha resucitado. 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¿Cuál es la gravedad de pensar que no hay vida después de la muerte? Pues que entonces estamos en pecado. Y nuestra fe es inútil. Y la fe es inútil. O sea, si Paulina dice yo creo en Jesús, bueno, qué bien. ¿Y Paulina después de la muerte de algo? ¿Quién sabe? No, pues esa fe es vana. Sí. Porque si no hay vida después de la muerte, ¿para qué necesitamos a Jesús? No lo necesitamos. Así como dijo Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Exacto. Quería pensar O sea, de esa desayunemos. Sí. Desayunemos que mañana moriremos. ¿Qué más dice Paulina? ¿Estás leyendo o es Luz Mary? Luz Mary. Luz Mary, por favor, sigue leyendo el versículo 20, por favor. 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Entonces Pablo está diciendo acá que de verdad, Jesús resucitó de los muertos. Así que lee por favor ahora el versículo número 29 en adelante. Dice, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestras vidas? Pues o sea, nosotros nos bautizamos creyendo en la resurrección. Sí. Sí, ahí dice que sí. Claro que sí. No dejes de leerlo, estás ahí atenta, por favor. Xiomara Arias,
cuando tú te bautizaste, o mejor, ahora por causa de Jesús, ¿estás pensando en la resurrección? ¿O solo piensas en esta vida? No, claro, también pienso mucho en la resurrección. Bueno, chévere eso como contestó Xiomara. Pienso mucho en la resurrección. Y le pregunto a Xiomara, porque Xiomara es una de las estudiantes más jóvenes de esta reunión. Y decir eso a esa edad no es tan chévere. O mejor, no es tan fácil. Sí es chévere, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo tenía 19 años. Eso es más o menos hace 6 años. Y entonces yo estaba en la universidad y todos mis compañeros al final de semana siempre, ¿para dónde íbamos? Pues para el bar. Y entonces yo siempre iba con ellos, pero en ese camino conocí al Señor. Y entonces en el bar habían cosas pesadas, entonces yo dije, yo allá no debo ir. ¿Y por qué? No, pues porque allá uno bobamente le puede pasar algo y yo quiero usar mi vida para algo mejor. Ay, eso es que su religión se lo prohíbe. Y yo, no, yo podría ir, pero no conviene, o sea, yo estoy cuidando ahora mi vida para la obra, no. Y entonces, al frente había también una panadería, pero esas panaderías que por la noche se vuelven bar. El de Doña Rola, allá de Doña Rola. Y entonces dijo, camine, nos acompañe. Y yo, bueno, camine. Y entonces íbamos 18. Y entonces me acuerdo que yo dije, aquí tengo que aprovechar para hacer una diferencia y que me permitan predicar. Y entonces me acuerdo que dijeron, se paró una compañera y somos 18. Entonces, Doña Rola, 18 cervezas. Y entonces yo me paré y dije, no señora, 17 cervezas y un tutti frutti. Y entonces todos se voltearon a mirar, ¿cómo así que un tutti frutti? Y dije, no, yo no quiero tomar. ¿Y por qué no quiere tomar? Y yo, no, porque de aquí me voy para la vigilia. Y yo no voy a llegar a la vigilia ya, buenas, vengo lleno, embriagado por el Espíritu Santo. No, yo no iba a decir eso. Y entonces digo, ¿cómo así usted es cristiano? Y le dije, sí, yo soy cristiano. Y ahí se prestó. Y ahí comencé a hablarles. Y fue una de las primeras veces que comencé a hablarles. Por una sencilla razón. Claro, lo malo fue que después de ahí en adelante yo iba por la universidad y ¡Tuti! Y me gané ese apodo tan harto. Pero bueno. Entonces, claro, nosotros ya no vivimos por este mundo, nosotros vivimos por el Evangelio. Testimonio. Por dar testimonio acerca de que nuestra vida espiritual está obrando en favor de Cristo. Pero porque el Espíritu Santo está en nosotros. Somos diferentes. Pero ser diferente no significa tener falda larga, cabello largo, no maquillarse y aparte de eso la lengua larga. No significa eso. Significa es que somos como somos, pero nuestro pensamiento, como dijo Xiomara, es pensar de continuo y en mucha cantidad. Mucho, ¿en qué? Nuestra vida eterna. Se nos acabó el tiempo y no terminemos Corintios, por favor. Sigamos leyendo, Luz Mary, por favor. 31. El Sí, 31 dice, pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, si no hay resurrección de los muertos, más bien que dedíquese a otra vaina. No Pero la Biblia hace amar la vida porque precisamente hay una vida eterna. ¿Cómo vamos a usar esa vida? Versículo 33, ¿qué dice? No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Versículo 42. Y el 42 dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales.
pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Entonces, Pablo, ¿qué está explicando? Que tenemos un cuerpo natural, pero también tenemos un cuerpo espiritual. Pero como dijo Antonio al final, el cuerpo ha de funcionar y ha de usarse y ha de vivir en función de ¿qué? Del espíritu. O sea, todo lo que hace el cuerpo es en función del espíritu, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué dice el Salmo? Sacrificio y ofrenda no te agradaron, por lo tanto me preparaste ¿qué? Cuerpo. Así que si usted dice, Señor, no sé qué sacrificio y qué ofrenda darte, fresco. Viva para Él. O sea, use esta vida para Él. Porque la vida nos hace añorar. Perdón, el conocer a Jesús nos hace añorar la vida. Nos hace añorar la vida. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar hoy aquí en esta reunión. Les voy a pedir el favor, escríbanme al WhatsApp para poderles enviar el material del segundo semestre y que lo puedan leer para que puedan leer la clase de hoy y también la siguiente clase. Vamos a generar preguntas y todo eso. Padre, te damos gracias porque nosotros sin Jesús no podríamos conocer acerca de la vida espiritual. Este mundo se encarga de oscurecer, Señor. Satanás él está viviendo por oscurecer el entendimiento de cada uno de nosotros. Y desde que nacemos estamos separados de ti por causa de nuestros pecados. Entonces Satanás usa eso para engañarnos y hacernos pensar que esta vida lo es todo. Pero tú a través de tu Hijo Jesucristo nos has enseñado que hay algo más. Y ese más está después de la muerte. Y tú nos prometiste la resurrección. Y no solamente ello, sino que también nos prometes el reino de los cielos. Así que nosotros hemos dispuesto todo lo que somos para poder vivir para ti. Te pedimos que cada vez que abramos la Escritura, tú nos redargullas en lo profundo de nuestro ser y nos ayudes para que nosotros podamos vivir por tu voluntad. Que nosotros no nos dejemos enredar por este mundo. Tú nos enseñas a través de la parábola que hubo algunos que recibieron la palabra con gozo, pero luego los afanes de este mundo ahogaron ese gozo y entonces se volvieron a dedicar a esta obra. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a poder seguir tu camino para que cuando tú vengas nosotros no estemos avergonzados, sino que podamos estar tranquilos porque hemos utilizado bien esta vida. Si se trata de hablar de las minas, si se trata de hablar de los talentos que tú le diste a esos hombres para que cuando tú regresaras vieras el fruto, en el caso nuestro se trata de la vida. Así que ayúdanos a usar bien esta vida, a ponerla a producir por causa de tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. El Señor les bendiga y que Dios esté con todos y cada uno de ustedes.